Hola, buenos días. Soy Cristina Mateo del equipo de Top Doctors de España y hoy nos acompaña la doctora Lucía Pérez Costillas, psiquiatra en Málaga. Acumula más de 25 años de experiencia y a lo largo de su trayectoria se ha formado en psicoterapia, gestión de grupos, depresión, ansiedad y tendencias suicidas, entre otros. En la actualidad presta sus servicios en el Hospital Regional Universitario de Málaga, concretamente en el área de interconsulta y enlace y en el Instituto de Neurociencias y Salud. Buenos días, doctora. Buenos días, Cristina. Me gustaría empezar la entrevista citando al Instituto Nacional de Estadística, quien recientemente informaba que las muertes por suicidio crecían en los últimos meses un 3,7% en España, convirtiéndose en la principal causa de defunción en jóvenes de entre 15 y 29 años. ¿A qué cree que responde esta tendencia actual y por qué la mayor tasa de incidencia se encuentra actualmente en los jóvenes? Bueno, realmente el suicidio ya lleva más de 5 años en el que se ha convertido en la causa de muerte violenta más frecuente en general, superando con creces a los accidentes de tráfico. Es más, es tan frecuente que incluso si la comparamos con la violencia de género, por cada muerte por violencia de género hay 70 suicidios. Y sí que es cierto que en los últimos años cada vez está teniendo más peso la preocupación por el suicidio en los jóvenes, en concreto en los adolescentes, porque ha pasado de ser los adolescentes y los jóvenes tienen una mortalidad muy baja, pero es que ha pasado a ser la causa de muerte más frecuente. Y es cierto, como dices, que estamos notando que esa incidencia está aumentando mucho, no tanto el número de muertes por suicidio, pero sí en la incidencia de conductas suicidas. Y sí que lo hemos encontrado de una manera muy pronunciada en los últimos años, de manera creciente, y más aún en estos últimos 2 años coincidiendo con la pandemia. Además, en los adolescentes y en los jóvenes se da un fenómeno adicional, que hemos de preocuparnos no solo por las conductas suicidas, sino por las autolesiones no suicidas. Tienen otro tipo de conductas que han crecido también muchísimo en frecuencia, que es la tendencia a autolesionarse, pero para disminuir la ansiedad, no buscando la muerte. Otro de los colectivos más afectados también son los miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y profesionales sanitarios. ¿Se está trabajando actualmente, Lucía, la tasa de suicidios para prevenir la tasa de suicidios de estos colectivos? Sí, tradicionalmente se trabaja con estos colectivos, tanto la policía como los militares tienen programas específicos para la prevención del suicidio. Ellos tienen un riesgo que está muy basado en 2 elementos básicos, un trabajo de estrés y el acceso a los métodos suicidas. De la misma manera ocurren los profesionales sanitarios y ahí sí que creo yo que hay que hacer un avance al respecto de trabajar en prevención, porque los sanitarios en general somos bastante reacios a hablar de nuestra propia enfermedad y el estigma de la enfermedad mental hace que muchos de los profesionales sanitarios no consulten por síntomas psíquicos, por enfermedad mental, con lo cual, a pesar de tener un riesgo alto, la prevención es muy difícil de implementar. ¿Está de acuerdo con la afirmación que dice que el suicidio es una solución permanente a un problema temporal? Completamente de acuerdo. Aprovecho ya para decir que no ha salido todavía en entrevista y es muy importante. Más del 90% de las personas que se suicidan tienen una enfermedad mental. Y esa enfermedad mental, la más frecuente es la depresión, ¿no? Entonces, en la depresión tendemos a tener una visión en túnel, en la que es como si tuviéramos un prisma delante de nuestros ojos y solo viéramos la parte negativa. Entonces, cuando estamos mirando el futuro y buscando una solución sin luz y con una visión deformada, creemos que esa es la solución definitiva.
Sin embargo, la gente cuando lo supera es capaz de verlo de otra manera. Luego, indudablemente, esa frase es más que cierta por un fallo en la percepción en ese momento y en la emoción. Comentabas, Lucía, muy bien, que las enfermedades mentales son en el 90% de los casos las causas principales de los suicidios. ¿Hay algunas otras causas y qué señales además pueden alertarnos de ello? Mira, sí destacar el tema de la enfermedad mental como señal de alarma, ¿no? Esa sí que vuelvo a insistir, porque casi un 30% de las personas con depresión hacen algún intento de suicidio a lo largo de su vida y hasta un 15% mueren por este motivo. Pero hay otros factores que son factores de riesgo y son factores muy importantes. Por ejemplo, la enfermedad crónica en el anciano, la presencia de dolor, la epilepsia. Un factor que se repite y que tiene que tiene mucha evidencia científica es la existencia de abusos en la infancia. Ese es otro elemento. El hecho de haber tenido un intento de suicidio previo multiplica, aumenta hasta un 70 y tantos % el riesgo de cometer un segundo intento de suicidio. Indudablemente todos los motivos de estrés y problemas económicos son detonantes, de las conductas suicidas. De hecho, el 75% de los suicidios ocurren en países con rentas per cápita bajas o muy bajas, ¿no? Y otro factor de riesgo que también no quiero dejar de decir es el consumo de tóxicos, ¿no? La patología dual es otro elemento. No sé si lo he dicho ordenado, pero esas son algunas de las pistas que tenemos que mirar. Según la Organización Mundial de la Salud, cada suicidio causa un impacto serio en al menos 6 personas. ¿Cómo afrontan la pérdida del ser querido? Pues mira, la pérdida del ser querido, la primera cosa es que desgraciadamente la afrontan solos y con vergüenza, porque el suicidio sigue estando estigmatizado a nivel social. Entonces, la realidad de estas familias es que se ven con la soledad, con el estigma y con la culpa, porque es muy difícil entender el suicidio como un síntoma de enfermedad mental y las personas suelen hacer todo un recorrido sobre el qué podría haber hecho. En un duelo normal, después del shock, viene un periodo de culpa que en el caso de los familiares del suicida tiende mucho a cronificarse. Relacionado con esta respuesta que me das, Lucía, te quería preguntar si la manera de afrontar este duelo es la misma en los casos de familiares que han perdido a un ser querido por suicidio que familiares que pueden haber perdido a otro ser querido por causas naturales o por un accidente. No, es completamente distinto y yo creo que vuelvo un poco a mi respuesta anterior, ¿no? Está muy marcado por el estigma. Fíjate, aprovecho aquí para hablarte de otra cosa, ¿no? ¿Cómo hablamos de un intento de suicidio o de un suicidio con un niño? La manera de contarlo, muchas veces el plantearnos, el contarle a un niño que su mamá ha muerto, todos sabemos que lo tenemos que decir. En cambio, el hablar de este tipo de muerte violenta nos produce una gran tensión, ¿no? Entonces, no, yo creo que eso es lo que marca más la diferencia, ¿no? La culpa y el estigma y la soledad. Y ya para terminar, doctora, me gustaría preguntarle por las estrategias de prevención. ¿Cómo son y cómo funcionan? Mira, las estrategias de prevención, hay 3 líneas de estrategias de prevención que van de lo más general a lo más particular. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud
defiende que tienen que hacerse estrategias universales que van dirigidas a toda la población. Estas estrategias universales incluyen entrevistas como esta, ¿no? El que la población conozca de la incidencia de depresión, que conozca que la depresión y el suicidio existe y se pueden prevenir, que tenemos que preguntar sobre riesgo suicida y que todos tenemos un papel, ¿no? Esa sería la prevención universal. Luego hay una prevención selectiva que va más dirigida a grupos de riesgo, ¿no? Y entonces esto tiene que ver con trabajo en colegios, ¿no? Trabajo en colegios, bueno, pues para que ante un bullying, ante una situación de riesgo, los chicos y los profesores sepan cómo intervenir. La concienciación social sobre el control de métodos, ¿no? El control en el uso de armas de fuego, ¿no? Los pesticidas, que de hecho ha habido políticas nacionales que han disminuido su uso. Incluso ha habido políticas que han actuado sobre la emisión de gases en los coches, que antes veíamos tanto en las películas, o intervenciones que han tenido que ver a nivel global con cómo se empaquetan los medicamentos a la hora de venderlos. Muchos suicidios son por intoxicación, ¿no? Entonces, no es solo el reglar el acceso a medicamentos letales a través de receta médica, sino que el hecho de los blister, hubo una partida de dinero adicional que ayudó a la Organización Mundial de la Salud para evitar la pastilla, porque los botes de pastillas, porque en el suicidio es muy importante ganar tiempo. Y luego las medidas de prevención indicada, que son la intervención en personas que sabemos que tienen ese riesgo, porque tienen enfermedades mentales más proclives, porque tienen patología dual y sobre todo porque han tenido intentos de suicidio previos. Con esta reflexión final de la doctora terminamos la entrevista. Muchas gracias por acompañarnos, Lucía. Muchas gracias a ti, Cristina. Y para finalizar, quisiera recordarles que podéis solicitar cita con la doctora Lucía Pérez Costillas a través de nuestra plataforma topdoctors.es. Gracias y que pasen buen día, doctora. Muchas gracias, Cristina.